Bienvenidos en esta tarde, les damos la bienvenida a los hermanos. Recuerden que somos Iglesia de Cristo K2. Estamos ubicados en el 9510 Brigg Street, Dallas, Texas, 75227, con nuestro pastor Arturo Cura. En esta tarde voy a leer el libro de Habacuc 2, 18, 19 y 20. Dice la palabra del Señor. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Dice el Señor. Y aquí que está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, dice el Señor. ¿Para qué son esas imágenes hechas por el hombre si no te van a solucionar nada, mis hermanos? A la contra te van a hundirte. El Señor tiene espíritu vivo dentro de él. Esas estatuas no tienen espíritu de nada. No vengo a hablar de nadie, no vengo a confundir nada, solamente vengo a decir que solamente confíen en el Señor. Él te puede responder tu milagro, Él puede hacer una sanidad en ti, Él puede responder cualquier necesidad que tú tengas, mis hermanos. El Espíritu de Jehová. Aleluya. Vamos a cantar un canto para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Aleluya. Y gócense, mis hermanos. Te alabamos, papá. Tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansa del Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansa del Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansa en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, Cualquier problema que tengas, mi hermano, cualquier necesidad que tengas, no la rodillas, no te hagas al Señor. la 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 la, Orando, el Señor te la va a contestar. la 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 la. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, Bendita oración. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Poder tomar su asiento. Vamos a empezar con la palabra de Dios para que el Señor ministre nuestras vidas en esta tarde.
Vamos a abrir nuestra Biblia. El tema de hoy se llama Camina sobre las aguas. Ya más o menos vamos a ver qué vamos a abrir. Pero vamos a abrir en la Biblia, en el libro de Job. El libro de Job, capítulo 9. Ya cuando lo tenga me indica con un amén. El libro de Job, capítulo 9, versículo 6. Vamos a hablar ahí sobre las grandezas de Dios, lo que hace, lo que Dios le había dicho a Job, lo que él hace, lo que él es. Job 9, 6. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 9, versículos 6 al 8, dice su palabra. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Nosotros a veces nos asustamos cuando vemos las mareas altas, las olas altas, un huracán, un tornado o lluvia. Pero si nos damos cuenta nosotros, este Dios que tenemos, dice que Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él tiene un poderío. Dios nunca se va a asustar con un terremoto, Dios nunca se va a asustar con un maremoto, inundación o lluvias, o un tornado o un huracán, porque Dios ha construido toda la tierra. Él puede mover la tierra de un lugar a otro, Él tiene la capacidad de eso. Y dice en el 7, Él manda al sol y no sale. Nosotros todos decimos, el sol sale cada día, pero Él dice ahí su palabra, si Él decide que no salga el día de mañana, no sale, porque Él tiene la capacidad, Él lo puso, Él decide. Entonces, a ese Dios es el que nosotros queremos, amamos y adoramos y estamos aquí para que Dios nos bendiga. Y a veces nosotros en nuestra mente muy pequeñita, muy finita, que no logramos comprender el poderío de Dios. Por eso debemos de orar y decirle, Dios, abre mi entendimiento, dame sabiduría para comprender qué poder tan grande tú tienes. Porque nosotros pensamos que Dios no nos ayuda porque no tiene tiempo, porque hay mucho trabajo para Él, o porque no tiene, le falta, pero Dios no necesita nada, porque Él solamente declara la palabra y se hace lo que Él quiere hacer. Dice su palabra, Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos, fíjense, Él solo, no que trajo la ayuda de los ángeles. Dios formó los ángeles, pero Dios extendió los cielos de la tierra. Y nosotros los cielos es donde vemos nada más el planeta Tierra. Pero Él extendió las galaxias, todo lo que existe, lo que nosotros no vemos. Anteriormente nosotros íbamos a la escuela y nos daban los nombres de los planetas que existían, las galaxias, pero cada vez que el tiempo va avanzando y la tecnología, nos damos cuenta que hay más galaxias, hay más estrellas lejanas y millones de luz y nos damos cuenta que ahora ya ese planeta ya no es planeta, sino que ahora existen otras cosas y nos damos cuenta, hermanos, que nuestra mente estaba cerrada en aquel tiempo, en 1800, decían que eran ciertos planetas limitados y nada más lo que veía decía, esta es la creación de todo el universo. Pero ahora que la tecnología avanza, los nuevos telescopios, ahora vemos que hay más allá y conforme avance más la tecnología vamos a ver que hay cosas más atrás, más grandes, más lejanas, y eso lo hizo Dios. Y ahora nosotros, hermanos, viendo las galaxias, nosotros somos un puntito, el planeta Tierra es un punto. Ahora nosotros, hermanos, somos una cosita diminuta, tan chiquitita, viéndolos desde el espacio de las galaxias. Pero nuestro Dios nos conoce por detalles a cada uno de nosotros. Dice, Él puede saber cuántos cabellos nosotros podamos tener. Esa capacidad lo tiene Dios. Cuando nosotros oramos, nosotros a veces pensamos que Dios no nos escucha. Sí, Dios nos escucha. Cuando Dios se cierra su oído es porque estamos en la maldad, estamos no queriendo saber de Dios. Cuando Dios se cierra el oído es cuando nosotros conocimos a Dios y nos alejamos de Él y ya no queremos nada. Y entonces Dios dijo, entonces voy a cerrar mi oído porque ustedes ya no quieren. Pero Dios no va a cerrar el oído a aquella persona que es pecadora. Vamos a suponer un pecador, ¿verdad? Malo, perverso, asesino, despiadado, no tiene temor de Dios, ni le han hablado de Dios, pero conoce de Dios y se arrepiente. Él es un pecador, un asesino. Dios no va a cerrar su oído sobre él, lo va a tener atento y a sus oraciones.
Quizás él va a decir, Señor, yo no te conocía, hice mucho daño, maté a tanto, pero ahora pido perdón. Y Dios lo perdona y lo deja más limpio que la blanca lana. ¿Cómo es Dios de misericordioso? Dios es maravilloso, Dios es bondadoso. Dios nos manda a venirnos a congregar a la casa del Señor todo el tiempo, pero a veces nosotros no venimos o encontramos excusas, pero Dios siempre está dispuesto a recibirnos, Dios está dispuesto a sanarnos, a ayudarnos, a restaurarnos, aunque el pastor y el líder se enojan porque no vino el hermano, pero Cristo no es así. Cristo dijo, vengan a mí los cargados, los necesitados, los que se equivocaron, los que tropezaron, porque ahí es donde nosotros podemos aprender a caminar sobre las aguas, sobre los problemas, sobre las situaciones. Nuestro Dios estaba caminando en el mar, dice ahí su palabra en el 8, Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar, porque lo hizo. Y nosotros nos sorprendemos que Jesús caminó sobre las aguas, pero para Dios no tiene nada que ver con la naturaleza, lo que estamos nosotros. Nosotros sí nos asustamos, pero Dios no. Para Dios es normal. Dios puede salir volando, Cristo puede venir volando, descendiendo a lo que Él quiera, traspasar las paredes, porque Él no es ser humano como nosotros ahora. Ahora Él puede hacer muchas cosas. Esa es la capacidad que tiene Dios. Nosotros hemos visto en películas los superhéroes que tienen poderes, vuelan a una velocidad grande y Jesús vuela a una velocidad, dijéramos nosotros, una velocidad que nadie le puede, más que la luz y el sol, porque se presenta el Señor donde quiera y está. Entonces Dios tiene un poder sobrenatural que nosotros a veces no logramos comprender. Amén. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Mateo capítulo 14. Ahora sí vamos a ver sobre la vida del Señor Jesús cuando caminó sobre las aguas. Pero allí antes de leer vamos al 22, Mateo 14, 22, pero antes de eso hay unos subtítulos, ¿verdad? Donde dice que Jesús andaba predicando, le dio de comer a los 5,000, imagínense. El Señor empezó a predicar la palabra. De por sí tenía tristeza porque habían matado a Juan. Y después, hermanos, empezó a predicar el Señor. Yo no sé si ocurrió todo en ese momento, pero empezó a predicar y ya la gente, el Señor dijo, mándenlo a sus casas. Ya se hizo tarde, de todo predicar todo el día. Ya se hizo tarde y ya donde dice el Señor, porque no hay nada que comer, bueno, el Señor le dijeron, pero el Señor dijo, no, que denle ustedes de comer, pero no tenemos, y hubo la multiplicación de los panes, y comieron allí todo eso. Imagínense después de predicar el Señor, de hacer el milagro, de atender a la gente, hermanos, ahora en el 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e irse delante de él a la otra ribera. El Señor les dijo, súbanse. Dijo, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Les dijo, ustedes se van a subir a esto y allá los alcanzo al otro lado. ¿Por qué? Dice el Señor, entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Fíjense. Después de que el Señor predicó todo el día, que atendió la multitud y los despidió, porque la palabra no miente, dice, entre tanto que Él despedía a la multitud, se llegó cansado, pero Él fue a orar todavía. Pero nosotros a veces decía un hermano, yo me porto muy bien, yo voy a la iglesia, yo no digo cosas malas, yo oro a la Biblia, pero a veces ya no necesito orar tanto si estoy bien en comunión con Dios. Pero aquí nos damos cuenta que Jesús es el Hijo de Dios, y aparte de que dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la palabra, el verbo hecho en carne, ¿por qué voy a tener que orar si mi Padre y yo lo conozco, ya sé? Pero aquí dice la palabra que Él apartó, hermano, después de que se fue a predicar, despedir las multitudes, mandó a la gente al otro lado de la ribera. El Señor ahí dice, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, orando. Ahora eso nos dice a nosotros que debemos de orar. Porque nosotros a veces decimos, yo ya voy a la iglesia, ya oré. El Señor aquí dice, aquí yo vengo de trabajar. Aquí el Señor
su trabajo de él era predicar y hablar de la palabra del Señor y atender a las multitudes. Usted dirá, ya llegué tarde del trabajo, Señor, tú sabes, tú me comprendes que aquí en la tierra ya me cansé, tuve mucha gente atendiendo. Dice, Señor, yo sé que es eso, porque yo he estado trabajando eso, y tú por lo menos tenías aire acondicionado y tenías carro. Yo tenía que caminar y afuera y atender a la gente y dar instrucciones de todo el día. Y por andar repartiendo el pan, a lo mejor el Señor se quedó sin comer. Pero cansado, dice el Señor, subió al monte a orar aparte. Y eso es lo que nos dice el Señor. Ustedes tienen que orar. No porque nosotros ya vengamos a la iglesia, estemos confiados, tenemos nosotros que pedirle a Dios. Aquí es un gran ejemplo. Cómo Jesús, hermanos, era muy fiel, devoto a orar. Cuando Él era la oración. Cuando Él era la palabra, Él era Dios, Él era eso, pero tenía esa necesidad, como estaba diciendo Padre, se estaba refiriendo al Dios Padre. Entonces tenía que tener una comunicación, porque Jesús aquí en la tierra tenía que estar dependiendo y obedeciendo a Dios, el Padre. Por eso tenía que orar. Ahora nosotros tenemos que orar también. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo también que nos dé la fuerza. El mismo Espíritu Santo que le daba fuerzas a Jesús está en nosotros para que debemos de orar. Entonces es bien importante la oración. Oremos porque el Señor, hermanos, es un gran ejemplo que Él trabajaba y se fortalecía. Él era santo, puro y bendito, hermano, y oraba. Entonces nosotros tenemos que empezar a orar un poquito más. En el 24 dice... Y la barca estaba en medio del mar, solo sus discípulos iban, porque Jesús, recuerden, hermano, que estaba orando en el monte. Y dice, estaba en el medio del mar la barca, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Quiere decir que la gente que iba allí, hermanos, ya dice que la cuarta vigilia es cuando está lo más oscuro que puede haber y la tormenta estaba muy fuerte, los vientos. Pero el Señor sabía que algo iba a suceder allí. Entonces dice, hermano, mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, que a pesar de que Jesús, hermanos, se quedó orando solo, se hizo de noche, los mandó en una barca? ¿Qué velocidad Jesús iba caminando? Él iba tranquilo, pero la velocidad iba como cuando nos subimos al avión o al autobús, hermano, que no nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Qué velocidad va? Jesús también iba caminando. ¿Cómo es posible que ya iba más adelantado que los apóstoles cuando los mandó horas antes? Porque Dios tiene una capacidad grande, para Dios no es nada imposible. Jesús dijo, ya los alcanzo. Pero Jesús, ¿en qué te vas a ir? ¿En una barca? ¿Quién te va a llevar? Si no se preocupen, yo voy a llegar allá. Y ahí va Jesús. Yo creo que les dije, ¿cómo van? Y el Señor ahí caminando bien tranquilo, porque tenía el poder de la oración, agarró fuerzas. El Señor también nos dice, ¿tienes alguna necesidad? Ponte a orar. Porque el Señor diría, ahora no se fue a dormir como aquella barca, hermanos, que el Señor predicó, dijo, ahora me voy a descansar, me voy a dar un sueñito. Y como quiera había tormenta, pero ella estaba descansando, pero esta vez el Señor le tocó orar. Entonces vemos que el Señor va caminando ahí sobre la barca y dice su palabra en el 26, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo porque no estaban con Jesús en ese momento. Pero si estuvieran con Jesús no iban a decir nada, porque decían, aquí tenemos a Jesús. Eso nos quiere decir a nosotros, hermanos, que si nosotros nos alejamos un poquito de Dios, nos va a dar miedo. Ahí lo estamos hablando, que ellos no estaban alejados espiritual, sino estaban alejados físicamente, pero nosotros lo entendemos, que si nos alejamos, hermanos, de las cosas de Dios, nos da miedo. ¿Por qué cree que hay gente que está temerosa, nerviosa, se suicida porque tiene miedo? Tenían tanto miedo de la recesión, hermanos, que hay gente que sin hacer dieta perdió peso. En verdad, hermanos, se le fue el insomnio, porque las tantas noticias tenían miedo, porque su confianza no estaba en Dios. Vieron el fantasma de la recesión y empezaron a temblar como estos apóstoles allí. Entonces Dios nos dice aquí aparte, métete en oración, nos dice, y acércate a Dios, porque te puede pasar un fantasma. Y si tú no estás bien en el Señor, vas a temblar y vas a gritar. Ahí sus discípulos, hermanos, estaban diciendo, sus discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron.
y diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Y a veces es lo que nos pasa a nosotros cuando hay una situación. El fantasma de la miseria, el fantasma del abandono, el fantasma de la enfermedad, el fantasma de qué. Entonces viene la turbación como seres humanos y decimos, ahora sí, ya estamos aquí, no está Jesús, porque nos estamos alejando del Señor. Amén. Pero ahí cuando nosotros estamos con el Señor es como si estuviéramos caminando sobre las aguas. Dice la palabra del Señor en el 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, no teman, tengan ánimo, no teman, les dijo el Señor allí. Y es lo que nos dice a nosotros en el tiempo de la desesperación. Ten ánimo, yo estoy con ustedes, dice en el libro de Isaías, dice Dios. No mires ese fantasma que te está asustando ahorita, solo es un fantasma, es algo que tú estás imaginando, que no existe, que no está allí, es algo en tu mente. ¿Cómo no pensaron, ay, viene Cristo caminando, verdad, hermanos? Es un fantasma, porque alejados de Dios las cosas negativas vienen, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, y si nosotros estamos en Cristo, debemos de tener pensamientos de bien y no de mal. Entonces debemos de meternos en oración y debemos de acercarnos a Jesús para que cuando venga ese fantasma a nuestras vidas, como le pasó a los discípulos, que creyeron que era un fantasma, pero no era un fantasma, pero no era nada, pero se asustaron y tuvieron mucho temor. Entonces dice la palabra en el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. En el 28 dice su palabra, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Fíjense que la otra vez que el Señor se quedó, ¿se acuerdan que subió a la barca y se quedó dormido? Y la gente dice, Señor, levántate, despiértate, que perecemos. Y el Señor se levantó y se enojó y calmó los vientos y la tempestad, hermano, y las aguas se tranquilizaron. Pero aquí viene el Señor caminando. Viene en una tormenta, Pedro está asustado porque vio el fantasma. A lo mejor como él tenía una vocesota gruesa, es el que los asustó a todos. El fantasma, ay sí es cierto, yo ya lo vi. ¿Se acuerdan que a veces decimos, ni vemos nada? ¿No se les pasó cuando eran niños? Ay, yo vi la bruja y sí, yo también. Estaba acá, no, acá. Pero pasó rápido para allá. Y nos asustamos. Entonces, él así también empezó. Pero fíjense, hermanos, en esta ocasión Jesús no calmó la tempestad. O sea, estaba el viento soplando en la barca allí, hermano, y todavía con el susto del fantasma, Pedro ahí latiendo su corazón y el Señor ve y ay, es Jesús que está allí. Y tú le dices, pues Señor, llámame que vaya contigo. Y el Señor dijo, pues vente. Y Pedro, pues ahí con el viento, hermano, en la tormenta. Quiere decir que cuando nos acercamos a Cristo, no quiere decir que todo va a estar tranquilo, paz y amor. No, ahí estaba el viento, tenía que caminar en fe, pero el viento no le ayudaba, la tormenta no le ayudaba. Nosotros hemos salido a guardar la ropa en México, ¿verdad? Cuando llovía, al tendedero, córrele, y está el viento, y hermano, y corre aguardando la ropa, y apenas, y se hace mucho viento, usted se agarra bien para que no se caiga. Ahora caminar en el mar, el viento, ¿dónde detenerse? Dice usted, ¿de dónde? Si nos metemos al mar, hermanos, y ya estamos temblando, ¿verdad, hermanos? Ahí apenas nos llega a la rodilla el agua. Ahora acá, el Señor le dejó, estaba el viento todavía, y a veces así pasa. Dice usted, pero si estoy buscando a Dios, ¿pero por qué me viene tanto problema todavía? Hasta parece que se empeoreció más. Sí, porque ahora vas caminando en las aguas. Ahora el enemigo te está diciendo, no tienes nada de respaldo, no tienes nada. Te han abandonado todo, no tienes ni dónde pisar, no tienes dinero, no tienes medicina, no tienes nada. Y usted se encuentra como en las aguas. Dijo, ahora sí me voy a hundir, aquí me voy a morir. Así decimos. Y así le pasó a Pedro. Entonces Pedro dijo, pues ahora sí ya no tengo ni dónde agarrarme, ya me alejé de la barca, ya no tengo nada fijo al piso, no tengo nada, me he quedado nadie que me estire la mano, no tengo a nada. Y ahí es donde nos damos cuenta que está el Señor Jesús nada más. En medio del problema,
Y a mí nos ha pasado a nosotros, hermano. Y vemos, y ahora el Señor nos está mostrando, no todo el tiempo cuando clamas a Dios va a venir el auxilio pronto, rápido. Hay momentos que tenemos que caminar en fe. El Señor le dijo, ven, aquí estoy, ven, alcánzame. Y ahí va Pedro, pero el viento lo asustó, allí. ¿Y cuántas cosas tenemos a veces nosotros que nos asustan? El Señor nos está diciendo, si yo te llamé, es que vas a venir a mí. Y vas a venir. No importa que haya viento y tormenta. No importa que tengas miedo y que te quieras hundir. Entonces dice la palabra ahí, hermanos. Dice el Señor ahí en el 31. En el 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pero porque Pedro conocía al Señor. Y nosotros también. Cuando ya estamos caminando en las cosas de Dios, tenemos a alguien quien nos va a salvar. Pero la gente que no tiene a Cristo, hermanos, está en medio del mar y siente solo porque no hay nadie. Y por eso se suicidan, por eso recurren al alcoholismo y las drogadicciones. Por eso, porque dicen, me abandonó todo, no tengo el trabajo, no tengo dinero, no tengo nada. Y dice, ¿quién me va a ayudar? No hay nadie. ¿Quién me va a pedir el auxilio? Pero cuando conocemos nosotros al Señor, no estamos solos. Ahí nos está mostrando en la tormenta, en la tempestad, en lo más solo y abandonado que te sientas tú como Pedro que estaba allí. Dijo el Señor, Él clamó. Ahí su palabra dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y es lo que decimos nosotros, tenemos un problemita y corremos nosotros al Señor, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor. Entonces dice la palabra en el 31, al momento extendió la mano Jesús hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hermano, a veces nosotros estamos enfermos, Señor, sana. Y le dio el torcijón otra vez, hermano, y ay, todo me duele. Y el Señor nos diría, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Si yo ya te dije que ya di la sanidad. Amén. Nos pasa, a Pedro le pasó. Y Pedro era predicador. Pedro andaba con Jesús. Pedro, hermano, ahí andaba gozoso repartiendo los panes. El milagro que Jesús andaba Pedro hasta silbando. Mira lo que Dios hace. 5 panes lo multiplicó, quién sabe cuánto, repartiendo los pececitos, hermanos. Y ahora andaba temblando. Le dio miedo. En lugar de ver a un ángel, de decir esto, pensó que era un fantasma y a lo mejor es el que alborotó a la persona. Pero estamos aprendiendo que nunca, hermanos, que dijo, ay, me siento solo, me ha dejado Jesús abandonado, me voy a morir. No, él sabía y llamó a Jesús y le dijo, Señor, ayúdame. Y Jesús inmediatamente extendió la mano. Le dio una buena regañiza, pero le extendió la mano. ¿Por qué, hermano? Porque le está diciendo, te estás hundiendo porque tú quieres. Y a veces el Señor nos dice así también. Estamos sufriendo, Señor, ayúdame. Y el Señor nos da la mano, levántate, sufres porque quieres. Así le dijo, mire el Señor. Y dice su palabra, al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, fíjense. Hasta que tengas fe, se va a quitar esa tormenta y se va a calmar. Ahí es una gran prueba, hermanos, que nos está enseñando el Señor. A veces nosotros venimos a la iglesia y ya queremos que la tormenta se calme. Dice el Señor, no. Tienes que madurar en tu fe. Tienes que madurar. Y Pedro, en el momento que se estaba ahogando, ahí el Señor le dio una buena regañiza. Estás sufriendo. Yo creo que le diría, ¿cómo es posible que en tu mente venga a asustarte que estoy un fantasma? ¿Por qué? ¿Por qué dudaste cuando yo te dije que ven a mí? ¿Por qué dudaste? Y nosotros decimos, ay, Pedro, ¿por qué dudó? Nosotros también hemos caído muchas veces en el mar, como Pedro. Y el Señor nos ha levantado multitudes de veces. Y nosotros decimos, Señor, esto y el otro. Y el Señor, ven a mí. Yo te voy a bendecir en tu economía, yo te voy a bendecir en tu salud, yo te voy a bendecir esto, yo te voy a bendecir en el otro. No estás solo, no estás abandonado, yo te voy a dar vida, yo te voy a dar paz. Y luego estamos temblándonos, hermanos, y dice, Señor, dame la vida porque ya me estoy hundiendo. Y el Señor nos da la manita y nos da, dice, hombres de poca fe, levántense. Entonces el Señor dice ahí, y cuando ellos subieron, Pedro y Jesús en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Excuse me, yo pensé que todos sabían que ya era el Hijo de Dios.
Después de que habían visto los milagros, hermanos, de los panes, ahí venían hasta con la charola del pan y hasta el pescado se vivió, yo creo, y se fue. Vámonos de aquí porque esos no tienen fe. Hermanos, dijeron, en verdad eres el Hijo de Dios. Y yo creo que Jesús le dijo, con razones vino la tormenta. Hombres dudosos, en lugar de ver a Jesús, vieron un fantasma porque todavía tenían dudas. Amén. Entonces nosotros, hermanos, debemos de ver, hermanos, que cuando nosotros estamos alejados del Señor, nos viene el temor, nos viene el miedo. Un ejemplo está en Adán y Eva. ¿Recuerdan que cuando comieron el fruto, hermanos, se escondieron? Y el Señor dijo, Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Y estaban escondidos. Ay, nos escondimos porque nos dio miedo. Y dijo, ¿miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Dónde existe el miedo? ¿Por qué el miedo? Porque se alejaron de Dios, desobedecieron de Dios. Entonces nosotros, no quiere decir, hermanos, que cuando tengamos miedo ya me olvidé de Dios. No, Pedro estaba con el Señor, le dio miedo porque su fe tenía que afirmarse un poquito más. Entonces, cuando nosotros estemos teniendo miedo en alguna situación o en algún problema, si en este momento usted tiene miedo en X problema que usted tiene, le está diciendo al Señor, afirma tu fe para que no tengas miedo. No tienes derecho a tener miedo. Un hijo de Dios no tiene derecho de tener miedo. Porque cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, no tenían derecho al miedo. No tenían derecho a comer la fruta prohibida. Pero lo agarraron y les entró el miedo. Nosotros también agarramos el problema y nos entra el miedo, porque no nos corresponde a nosotros. Por eso el Señor le dijo al Pedro, ¿verdad? Ahí lo reprendió. Entonces la gente, hemos visto aquí, hermanos, que cuando llegaron a la barca le adoraron y diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces, cuando ya no estamos con Jesús, así es comunión, hay temor y hay miedo. Amén. Entonces el Señor, hermanos, nos bendice y quiere que nosotros andemos caminando sobre las aguas como caminó Pedro. Que nos afirmemos, hermanos, y no quiere decir que andemos caminando en el agua, vamos a estar bien tranquilos como las películas que pasan cuando camina alguien en el agua. Pedro estaba caminando y si se estaba cayendo era por el viento y la tempestad que le estaba ocasionando. A veces nosotros, al venir a la iglesia, al buscar de Dios, estamos caminando en las aguas porque vemos muy bien, decimos, no me canso, estoy bien, todo se abre en el camino, voy gozoso, pero hay momentos que hay unos vientos muy grandes, hermanos, que nos quiere tumbar y sentimos que nos ahogamos porque nos sentimos que no hay nadie, un respaldo donde vamos a estar. Amén. Por lo menos Pedro dijo, pues por lo menos esos incrédulos están en la barca, no tienen temor, no tienen miedo. Y a veces nosotros decimos así, mira, la gente ahorita está en el baile, bien arregladas las mujeres, perfumadas, y los hombres también, con tacones, y bien elegantes. Véase usted a un lado de estas mujeres que van a ir al baile ahorita, hermano, y usted se queda atrás. ¿Sí o no? En verdad. Usted dice, ¿cómo vengo? Y las señoras ahí lujosas, una collar presentable, porque van a buscar hombre y encuentran, porque la miran, uy, qué arregladitas, y se ven presentables. Pero nosotros que venimos a buscar a Dios, hermanos, tenemos que aprender, hermanos, que tenemos nosotros a Cristo y que no estamos solos, no estamos abandonados. Y que vamos a aprender a caminar sobre las aguas. Pedro estaba caminando sobre las aguas, hermanos, y él era valiente y estaba batallando, mientras los otros estaban en la barca. Como le digo yo, a veces los que están en el baile, usted los llega viendo carros del año, los llega viendo allá, pero dice, estos no tienen miedo, no tienen temor, no, yo no. Estás deprimido de la represión que... No, yo voy a ir a bailar, y ya están viendo qué grupo va a llegar, qué bebidas se van a tomar, a quién van a pescar, ¿verdad? También allá. Entonces ellos se quedan así, hermanos, y no tienen temor, y dice usted, ¿cómo es posible que yo siendo hijo de Dios ando más temeroso? Y mira mi rostro cómo está, y esta otra ya bien alegre y jacarandosa, y usted aquí, Padre bendito santo, cuídame santísimo Señor. En verdad. Y la otra acá risa y alegre, y dice, mira cómo están, y no buscan de Dios. Y estos que estaban en la barca sí estaban. Ahí estaban viendo el show. Mira, se está cayendo el Pedro. Se está cayendo, se está hundiendo. Y mira, el Señor ya lo regañó. Le dijo que no tenía fe. ¿Verdad? Y ahí está. Y le dio una buena regañiza delante de nosotros, diría el chisme, hermano. Pero acá resulta que esos que estaban en la barca,
allí tranquilitos, hermanos, estaban viendo. Hermanos, ellos no tenían tanta fe como lo tenía Pedro. Porque acá dice la palabra que vinieron a decir, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente. O sea, como que, ay, disculpa, yo pensé que no eras así. Amén, hermanos, no sé. Cuando nosotros usamos verdaderamente, ¿esa es tu casa? Yo pensé que eras un homeless. O verdaderamente este es tu trabajo, verdaderamente eres tú. O sea, como que dudaban. Y estaban más tranquilos, más gozosos. A lo mejor hasta comiendo un pan que les dio hambre después del susto. Hermanos, y Pedro acá buscando de Dios, creyendo, caminando por fe, caminando, hermanos, en el agua. Y es el que estaba batallando y sufriendo más. Pero después de que aprendió toda esa lección, se levantó. Y yo no sé qué pasó de los demás que venían en esa tribulación, en esa barca, en ese navío que estaba allí. Pero eso el Señor nos dice a nosotros. Que no nos desanimemos cuando estemos pasando por pruebas o luchas, hermanos. Sino que nosotros debemos de saber, hermanos, de que Dios está con nosotros. Y aunque estemos nosotros en un problema, hermanos, el Señor, hermanos, llamemos al Señor. Y el Señor, hermanos, dice que va a extender su mano y nos va a ayudar y nos va a rescatar. Amén. Entonces es lo que yo quiero hablar en esta tarde. Nosotros también a veces estamos caminando sobre las aguas. Y si caminamos sobre las aguas y ponemos la mirada en Cristo y decimos, Señor, yo voy a obedecerte, yo voy a creer, no importa aunque la tempestad esté. Porque Pedro, hermanos, tuvo que caminar con el viento, con la tempestad, con las olas, porque el Señor no calmó la tempestad. ¿Se acuerdan que en la otra ocasión Jesús se levantó y calmó la tempestad? Se calmó la tempestad, pero en esta ocasión no. Dijo, yo te voy a calmar la tempestad hasta que tengas fe. Subiendo a la barca, dijo Pedro, ay, ahora sí ya que la ola ya no me va a tumbar, ni el viento, ya estoy acá dentro de mi barquita. Y dijo el Señor, dijo Pedro así, dijo, no, yo te voy a enseñar que vas a aprender a recibir en medio de la tormenta, vas a recibir tu paz. Y ya llegó en la barca, la tormenta se calmó, se tranquilizó. Entonces lo que el Señor quiere es que no nos desanimemos. Si usted está pasando por una situación, un problema, y usted dice, yo he estado buscando a Dios y parece que en lugar de que lo busco viene más problema y me acerco a Dios, más cosas me vienen. Y hay gente que dice, mejor ya no quiero ir a la iglesia porque he ido y me ha ido peor. Pedro también así le pasó. El Señor dijo, ven Pedro, ven. ¿Usted cree que el Señor lo quería hacer daño? No, le quería afirmar, le quería ayudar. Ven Pedro, ven, camina sobre el agua. Y Pedro diría, ¿será que me quiere matar en el agua? ¿Cómo me va a aventar así? Y ahí va Pedro. Y el Señor también nos dice, vengan a mí. Y está la tormenta, dice el Señor, pues con mayor razón, para que aprendas. ¿Por qué? Porque si tú aprendes a caminar en el mar, mira, no vas a necesitar de esa barca. No vas a necesitar del dinero, no vas a necesitar de las personas que están allí, no vas a necesitar del trabajo, vas a necesitar solamente a Dios y no necesitarás absolutamente nada. Por eso es que tienes que aprender a caminar sobre las aguas. Por eso es que el Pedro se fue. Y eso es lo que quiere el Señor, aprendamos. Dice el Señor, cuando ustedes aprendan a caminar sobre las aguas y no va a haber nada, ni dónde agarrarte, ni nada, pero vas a saber que estás caminando porque Dios te va sosteniendo. Y eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere afirmarnos a nosotros también. Amén. Porque nosotros vamos caminando ahorita y el Señor va a ir bendiciendo nuestras vidas, nos va a ir ayudando a nosotros porque nosotros estamos buscando de Dios. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie. Para caminar, hermanos, sobre las aguas, Pedro estaba muy tranquilo ya después de que vio que no era un fantasma el que vio, sino era Jesús. Él pudiese dicho, Jesús, vete mejor aquí, súbete a la barca. El Señor dijo, no, yo quiero ir allá donde estás tú, Jesús, porque si tú caminas, Jesús, yo también quiero caminar. Si tú eres bendecido, Dios, yo también quiero ser bendecido. Si tú eres sano, Jesús, yo también quiero ser sano. Eso es lo que Pedro estaba diciendo. Si Dios, hermano, Jesús, es próspero, diría Pedro, yo también quiero ser próspero. Si Dios es amor, yo también lo quiero ser. Entonces, él estaba imitando a su maestro. Entonces, nosotros tenemos que salirnos, hermanos, de nuestra barca para poder caminar sobre las aguas.
Tenemos que salir de la barca, de nuestras costumbres, de nuestra comodidad que tenemos que avanzar un poquito más. Y recuerde que al estar caminando sobre las aguas no quiere decir que va a ir tranquilo, silbando allí, sino que puede levantarse una tormenta, pero todo es para afirmarnos nuestra fe. Amén. Si estamos nosotros con el Señor nos va a bendecir de una manera muy grande. Nunca nos va a dejar solo, nunca nos va a dejar abandonado. Dios siempre va a estar con nosotros. Mientras nosotros tengamos vida, Dios va a extender su mano como le extendió con Pedro, y dejemos que el Señor bendiga nuestras manos y aprendamos nosotros a depender de Dios y no del mundo. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor que nos afirme nuestra fe para poder caminar sobre las aguas. Y mientras caminamos sobre las aguas, que no nos asusten las cosas que acontecen alrededor de nosotros. Señor, en esta tarde hemos visto, Señor, la vida de Pedro cuando caminó sobre las aguas que tú le llamaste. Así también nosotros nos queremos afirmar, queremos salir sobre la barca para experimentar ese poder sobrenatural de caminar sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas y dependía absolutamente de ti, Señor. Ahí su fe se le fue afirmando porque él tuvo la valentía, Señor, que a los demás no pudieron salirse. Pedro caminó, Señor, y así también nosotros queremos caminar sobre esas aguas, depender absolutamente de ti. Tú serás nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, y nosotros, Señor, no vamos a depender de nuestro caminar de las aguas, de ningún material, de ninguna barca, nada, Señor, ni alguien que nos esté apoyando, sino tú serás nuestra guía y nuestro apoyo. Por eso afirma nuestra fe, Señor, para que nosotros podamos caminar y no nos esté afectando absolutamente nada, Señor, en nuestro caminar. Te pedimos que nos des la fuerza y la sabiduría, que nos des en esa fortaleza. Si estamos pasando algunos de los hermanos por una tempestad, un viento fuerte, que siente que se están cayendo, Señor, ahí está tu mano de bondad y poderosa. Tú nunca los vas a dejar caer ni desmayar, porque tú estás al lado de ellos. Por eso te vemos en la vida de Pedro, que tú lo llamaste, porque eres tú el que le llamaste, eres tú el que lo ayudaste, eras tú el que ibas caminando con Pedro, y así nosotros nos damos cuenta que también nosotros vamos caminando juntamente contigo. Por eso en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, queremos caminar sobre las aguas. Esos problemas no nos van a perjudicar y vamos a caminar adelante. Tú eres nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Si alguien está enfermo, nosotros, Señor, no estamos esperando que la medicina nos sane. Si nosotros estamos en problemas económicos, no estamos esperando que el trabajo nos dé la economía. Nosotros estamos esperando que sea Dios, porque vamos caminando sobre las aguas, y sobre las aguas vamos dependiendo absolutamente de Dios, y eso nos enseña a depender absolutamente de ti, Señor Dios maravilloso. Señor, tú nos darás ahí al caminar sobre las aguas la paz, el gozo, el amor, la felicidad, las bendiciones, la fe, Señor, todas las bendiciones que existen, porque vamos a ver que no hay nada a nuestro alrededor sino solamente agua, y el cual tú nos sostienes como sostuviste a Pedro. Gracias, Señor, en esta tarde, y bendícenos a cada uno de nosotros y bendice a cada uno de los hermanos que están aquí. Y yo invito a los hermanos de la alabanza que pasen. Vamos a entonar una alabanza de agradecimiento a Dios, porque Dios es grande, Dios es misericordioso, y Dios ha sido bueno, y Él nos ha hecho que caminemos sobre las aguas también, aunque hemos visto la tempestad pensando que caemos, pero como Pedro se afirmó, y así nosotros lo haremos. Bendiciones. Aleluya al Señor, hermanos. Y yo tenemos una historia que no se va de mi memoria. Te extraño y ya no aguanto más. Perdido en un millón de dudas, soñando que la noche es dura, tu luz pueda llegar a mí. Que llora, que siente, tratando de llegar a ti. Me sorprendí cuando
llegaste así, sin nada no puedo sentir que no te irás de mí. Y ya tenemos una historia que no se va de mi memoria, te extraño y ya no aguanto más. Puedo estar perdido en un millón de dudas, soñando que la noche oscura tu luz pueda llegar a mí. Sueño que no me siente, tratando de llegar a ti. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo al vivir lo que es tenerte aquí. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo puedo sentir que no te irás de mí. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo al vivir lo que es tenerte aquí. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo puedo sentir que no te irás de mí. Aleluya, Padre. Les damos las gracias en esta tarde. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ustedes y afírmense en las cosas del Señor. Que cualquier tempestad, que cualquier carga, cualquier problema, afírmense usted más en las cosas del Señor. No tema, porque si se aleja del Señor, se puede hundir, como decía el pastor en esta predicación. Bendiciones y nos miramos al siguiente servicio. Recuerden que somos Iglesia de Cristo K8. Estamos ubicados en el 9510 Breeze, Dallas, Texas, 75227, y no deje de dar sus comentarios. Si usted tiene una necesidad, está pasando por algún problema, nosotros como iglesia podemos apoyarle en oración. Bendiciones y nos miramos al siguiente servicio. Aleluya.